Buen día, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar de los cristales líquidos. Nuestro equipo está conformado por Versun Salazarín y Jessica Sofía, Guerrero Osornio Manuel Alexis, Sánchez Nava Catitzel, Cisneros Pérez José Miguel, Bustos Morales Jesús Abel y Martínez Díaz Jazmín. Comenzaremos hablando de los antecedentes, es decir, de la historia de los cristales líquidos desde su descubrimiento hasta la actualidad. Siguiente. En 1888, el botánico austriaco Friedrich Reinичer analizó el comportamiento del benzoato de colesterilo, en donde se dio cuenta de que al calentar los cristales a 145 grados centígrados, estos se transformaban en líquidos turbios, mientras que al calentarlo a 179 grados centígrados se tornaban a líquido claro y transparente. Así demostró que esta sustancia tenía dos puntos de fusión. En 1889, el físico alemán Otto Lehmann descubrió que el líquido turbio intermedio entre los cristales y el líquido transparente poseía propiedades ópticas y una estructura molecular muy parecida a la de un cristal líquido, y así fue como se les denominó cristales líquidos. En 1994, la compañía Merck ofreció a Lehmann las primeras sustancias con propiedades de líquido cristalino en alta pureza. Siguiente. En los años 20, estos ya estaban aceptados en la comunidad científica y se establecieron los tres tipos de cristales: neumáticos, esmécticos y colestéricos. En los años 30, el interés por los cristales líquidos decayó porque no se encontraban posibles usos tecnológicos para estas sustancias. En los años 60, la atracción por los cristales líquidos vuelve a surgir y comienzan a emplearse como indicador de la temperatura, en termografía y medicina, para más tarde utilizarse también en moda y cosmética. En 1968, Merck inicia las investigaciones en cristales líquidos para comprobar su aplicación técnica en monitores. Siguiente. En 1976, la compañía comenzó a patentar diferentes mezclas de cristales líquidos y en 1980 desarrolló el BIP Display, el panel independiente de visión, las bases de todas las matrices activas de las pantallas planas LCD. En 1995, Merck e Hitachi cooperaron en el desarrollo de una nueva tecnología para monitores LCD, basada en una patente archivada en 1990 en Alemania, que fue comprada por Merck en el año 1994. En 1996, Merck asumió el negocio de neumáticos de Hoffmann. Siguiente. Un año después, en 1997, desarrolló junto con Fujitsu un monitor de videos LCD basados en la tecnología de alineación vertical. En 2003, Merck ganó el Premio Alemán del Futuro por la tecnología de cristales líquidos que hizo posible las televisiones de pantalla plana. En 2008, se cumplieron 40 años desde que Merck creara un departamento específico para investigar los cristales líquidos y 100 desde que los empezó a apoyar. Finalmente, todos estos avances en los dispositivos electrónicos produjeron el renacimiento y auge que los cristales líquidos tienen en nuestros días. Para comprender de la mejor manera este tema, primero debemos saber qué son los cristales líquidos. Los cristales líquidos son materiales que forman parte de muchos objetos de la vida cotidiana. Por ejemplo, son usados en base de pantallas de televisión, pantallas de calculadora, inclusive relojes. El término cristal líquido puede sonar un poco confuso, debido a que normalmente conocemos y manipulamos las sustancias líquidas, sólidas o gaseosas. Sabemos que las partículas de un líquido se desplazan de manera constante en un movimiento aleatorio. Son isotrópicas, debido a que sus propiedades son las mismas en todas las direcciones de observación, a diferencia de un sólido cristalino, que está formado por partículas que ocupan posiciones fijas de una red tridimensional. Es una estructura ordenada, por ello sus propiedades dependen de la dirección de observación, es decir, son anisotrópicas. La definición de un cristal líquido describe el orden molecular que tiene un compuesto, intermedio entre el sólido cristalino ordenado y un líquido desordenado. Las características fundamentales de estas fases combinan la anisotropía propia del estado sólido y la movilidad y fluidez del estado de líquido. Podemos decir que es un estado o fase de algunas sustancias que exhiben propiedades de los líquidos como fluidez y viscosidad y propiedades ópticas muy similares a la de los cristales, como reflejar colores diferentes dependiendo del ángulo por el cual se observe.
Siguiente, por favor. El estado en el que se encuentran los cristales líquidos es conocido como la mesofase. Un cristal líquido es un material que presenta al menos una fase intermedia entre la líquida isótropa y la sólida cristalina, en función de la temperatura y o de la concentración en un determinado disolvente. Dicha fase recibe también el nombre de mesofase y por ende al cristal líquido se le denomina mesógeno. Siguiente, por favor. En este tipo de estados intermedios, las moléculas carecen de orden posicional de un cristal, pero se ordenan orientacionalmente. De esta forma, son fases fluidas y con propiedades anisótropas. Las moléculas formas son fases fluidas y con propiedades anisótropas. Las moléculas de materias mesógenos suelen tener una geometría determinada que facilita el empaquetamiento molecular en dichas fases anisótropas. Los cristales líquidos termotrópicos muestran varios tipos de mesofases, como lo son las colestéricas, esméticas y nemáticas. Un cristal líquido puede presentar todas o solo alguna de estas mesofases. La mesofase calamítica, más sencillamente, es la denominada nemática, en la cual las moléculas carecen por completo de orden posicional, pero se orientan en la misma dirección. Aumentado el grado de orden, podemos tener mesofases esmécticas, donde las distribuyen en planos esmécticos o capas esmécticas. En cada uno de estos planos, el orden local es nemático. Si las moléculas se disponen perpendicularmente a las capas, la mesofase es la esméctica A. Si están inclinadas, tenemos la fase esméctica C. Las mesofases liótropas más comunes son las esmécticas, intercalada como ocurre en las membranas celulares. Ahora hablaremos sobre las características y propiedades que un cristal líquido comparte con los sólidos cristalinos y un líquido. Primeramente tenemos los sólidos cristalinos. En los sólidos cristalinos, las moléculas ocupan posiciones fijas y están orientadas de una manera específica unas con respecto a las otras. Esto provoca que algunas de sus propiedades cambien en función de la dirección del espacio en que se considere. A esto es a lo que nosotros le llamamos anisotropía. La anisotropía es aquel valor en el cual las propiedades físicas dependen de la dirección en que se realiza la medida. La anisotropía se manifiesta en distintas propiedades, tales como mecánicas, ópticas, eléctricas e incluso magnéticas. Se trata de una propiedad igual muy característica de los sólidos, aunque los sólidos con simetría cúbica no la presenten. Esta anisotropía es la responsable de las texturas características que se observan en capas delgadas de un cristal líquido a través de un microscopio óptico, entre polarizadores cruzados y que depende de la forma de sus moléculas que estén ordenadas y orientadas. Luego tenemos a los líquidos. En los líquidos, los valores de sus propiedades no varían en función de la dirección de medida, es decir, que no depende de la dirección considerada. Esto se debe al movimiento desordenado de las moléculas dentro de un líquido, produciendo que todas las direcciones sean equivalentes. Entonces, en un líquido, las moléculas están completamente desordenadas, lo que da fluidez característica y la capacidad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Y bueno, esto es la propiedad isotrópica. Entonces, los cristales líquidos conjugan la facilidad de movimiento de los líquidos con la anisotropía de un sólido. Bueno, les hablaré del funcionamiento del cristal líquido en pantallas LCD. Primero que nada, veamos qué son las pantallas LCD. Pantalla de cristal líquido por sus siglas en inglés. Bueno, esto es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o también monocromos, estos colocados delante de una fuente de luz reflectora. Con esto me refiero desde la simplicidad de una calculadora hasta la última generación de pantallas, computadoras, celulares, etc.
La estructura de los LCD está entre dos placas de vidrio polarizado. Esta dirección de polarización de cada placa debe estar en ángulo recto una de otra, es decir, una de ellas cuenta con surcos horizontales y la otra los tiene verticales. Entre dos vidrios polarizados se aplican capas sucesivas de moléculas de cristal líquido neumático, conocidos en inglés como Twisted Nematics, las cuales estas se alinean a sí mismos con estos surcos. En la imagen de la izquierda se muestran las diferentes capas que conforman el LCD. Siguiente, por favor. Con un LCD comercial sencillo se conforman de un vidrio en la parte de atrás que está simbolizado con la letra A, un vidrio polarizado con ranuras que es la letra B, un electrodo de iridio que es la letra C. También son capas de moléculas de cristal líquido con la letra D, luego sigue un vidrio con un electrodo, la letra E, y finalmente un vidrio polarizado con la letra F, en ángulo recto con relación al primero, como se había comentado. El funcionamiento es el siguiente. La luz incidente golpea el primer filtro y es polarizado. Las moléculas de cada capa de cristal líquido guían la luz desde su respectiva capa a la siguiente al cambiar la polarización natural de ella. Ya cuando llega a la última capa de cristal líquido, la luz llega con el mismo patrón de polarización del último vidrio polarizado y la luz logra salir. La imagen se forma en la pantalla gracias a la presencia de una multitud de minúsculas células de cristal líquido, 3 por cada píxel. Esto depende de su tamaño y resolución final. Siguiente, por favor. Algunas ventajas y desventajas de esto es el costo de fabricación de los monitores de plasma es superior al de las pantallas LCD. Esto es una ventaja en el ámbito económico. Otra ventaja es el consumo eléctrico. Una televisión con pantalla de plasma grande puede llegar a consumir hasta 30% más de electricidad que una televisión LCD. Su mayor ventaja de las pantallas LCD es su luminosidad, incluso en lugares muy iluminados. Además, su durabilidad oscila entre las 500.000 y 600.000 horas, frente a las 30.000 y 40.000 que dura una de plasma. Aunque estos cristales líquidos son muy buenos, cuentan con algunas desventajas, que son pequeñas pero se espera corregir con el tiempo. Una de estas es que solo permite mostrar imágenes correctamente en resolución nativa y que algunas pantallas LCD tienen importantes aportaciones de retraso. Si el retraso es mayor, esa pantalla es inadecuada para ciertas funciones y aplicaciones que necesitan ser rápidas y precisas. Siguiente, por favor. De estos cristales líquidos se espera mucho en un futuro no muy lejano. Tener celulares más delgados, que el marketing lo veas de distintas formas, que tu pared sea cristal, espejo y a la vez un televisor, que desde tu mesa tengas el alcance de la tecnología y también en las calles puedas tener tecnología en cualquier punto en el que te encuentres. Corrigiendo estos pequeños errores que en la actualidad tiene, será más fácil llegar a esto. En el ámbito eléctrico, los cristales líquidos presentan en sus características una colocación no uniforme de cargas eléctricas constituyendo un dipolo. Al aplicar un campo eléctrico, este dipolo presente en nuestro conjunto antes mencionado se orienta con el campo eléctrico inducido. Cuando se aplica la polarización correcta entre estos dos elementos del circuito o electrodos, aparece un campo eléctrico perpendicular entre estos dos electrodos y esto causa que las moléculas de líquido se amontonen en el sentido paralelo a este campo eléctrico y esto ocasiona que surja una zona negra sobre un fondo claro que es nuestro contraste positivo. Y de esta manera sale la información que se desea exponer al usuario. Siguiente, por favor. Una aplicación de los cristales líquidos es en los termómetros que utilizan un tipo de cristales líquidos llamados
termocrómicos, o sea, que cambian de color según la temperatura a la que están en contacto o del ambiente en el que se encuentren. Los que ocasionan esto son los cristales colestéricos, de los que están conformados, en los que las moléculas se organizan en capas que pueden girar en torno a un eje, formando así una estructura helicoidal o en espiral. Al cambiar la temperatura del ambiente o de la superficie, se modifica el paso de la hélice de la estructura del cristal y con ello el color o tono de la luz que se reflejará. Estos termómetros tienen un amplio margen de registro de temperatura que oscila dependiendo del tipo, que van desde menos 20 grados centígrados hasta los 90 grados centígrados, o inclusive 300 grados centígrados. Las ventajas que tienen estos sobre los convencionales es que son reutilizables e infrangibles, y con una esperanza de vida de 2 o inclusive hasta 3 años sin que empiecen a deteriorarse y por ende se tengan que reemplazar o darles mantenimiento. Otra ventaja y muy importante es que no contienen mercurio y por lo tanto son atóxicos, por lo que su uso es muy amplio y seguro, en especial con consumidores no tan expertos o descuidados con estas herramientas. Cabe resaltar que se está trabajando por reemplazar los de mercurio por estos en hospitales y en la población en general. Obviamente es una tarea larga y costosa, pero que a largo plazo será muy beneficiosa. Y otra ventaja fácilmente identificable es que funcionan continuamente sin pilas, a diferencia de sus homólogos, los termómetros electrónicos, por lo que resultan más útiles en tareas de campo en las que se requieren rapidez y menor espacio. En conclusión, esta aplicación tiene una gran variedad de presentaciones y aplicaciones, tanto en el control de la temperatura ambiental en el sector industrial, la cual es muy importante, como en el hogar y comercios, en productos como calendarios de pared, de mesa, vallas, expositores para puntos de venta, reglas marcapáginas, termómetros para las aplicaciones de los niños y tarjetas de bolsillo. Siguiente, por favor. Otra aplicación pero muy importante es la que existe en las calculadoras y se cabe resaltar que fue una de las áreas con la que despegó esta tecnología. En estos dispositivos se utiliza el LCD, que significa display de cristal líquido por sus siglas en inglés, desde luego. Este display transforma la luz que lo atraviesa y dependiendo de la polarización que se esté aplicando, recordemos que ya hablamos de eso, el LCD irradiará o absorberá más o menos luz dependiendo de lo anterior. Cuando un segmento recoge la tensión de polarización apropiada, no reflejará la luz y se surgirá en la pantalla del dispositivo como un segmento oscuro. Si ingresamos en detalles, podremos observar que estos tipos de pantallas muestran elementos de imagen estimulados en forma directa. Esta técnica no es posible en pantallas más grandes que las de las calculadoras convencionales, con un gran número de píxeles, como por ejemplo los televisores que se encuentran en las salas, puesto que se requerirían millones de conexiones en la parte superior e inferior de cada segmento para los colores RGB de cada píxel. Para evitar esto, los píxeles son direccionados en filas y columnas, lo que reduce el número de conexiones de millones a miles. Clasificación de los cristales líquidos. En este caso se encuentran clasificados por su geometría y podemos encontrarlos como calamíticos o discóticos. Los calamíticos están integrados por moléculas de forma alargada y las moléculas de tipo tienen una estructura basada en grupos rígidos unidos linealmente con elementos flexibles en los extremos. Y los discóticos, por otro lado, están integrados por moléculas con forma de disco y las moléculas tipo tienen un núcleo rígido formado por uno o varios anillos con una parte externa flexible. Y también se puede clasificar según su causa de aparición. En este caso tenemos los termotrópicos y los leotrópicos. Los termotrópicos es la mesofase que aparece por efecto de la temperatura. Las sustancias que producen este tipo de cristales líquidos pueden ser compuestos puros o mezclas de dos o más de ellos. Y si la fase aparece al calentar el sólido si aparece al calentar
el sólido como al enfriar el líquido, nos estamos encontrando con una mesofase enantiótropa. Si por el contrario la fase solamente aparece al enfriar el líquido, nos encontramos ante una mesofase monótropa. Y bueno, los termotrópicos se dividen en 3 fases, que es los cristales líquidos de fase nemática, los de fase colestérica y los de fase esméctica. La fase nemática es la mesofase de menor orden, debido a que la aleatoriedad de su posición de sus moléculas, y esto es debido a la posición de interacción intermolecular que permite la movilidad o la fluidez de este líquido. Y la palabra nemática proviene del griego nema, que significa hilo, al referirse a una clase de defectos observados por la microscopía óptica. Y bueno, esta fase es solamente va a presentar el orden en orientación. Eso quiere decir que las moléculas se alinean a lo largo de una dirección particular, mientras que sus centros de masa se encuentran distribuidos al azar en 3 dimensiones del espacio. Y bueno, también están los cristales de fase colestérica. La mesofase colestérica esta presenta una estructura helicoidal. Las moléculas están expuestas en planos paralelos y cada uno de estos planos presentan las mismas características que la fase nemática. Cuenta con vectores directores, en este caso que es N, que giran alrededor de una hélice, alrededor de un eje perpendicular. El caso de la hélice corresponde cuando sus vectores directores son paralelos. Y por último tenemos la fase esméctica. Las fases esmécticas son mesofases que poseen un orden tanto como de orientación como de orden de posición. La principal característica estructural de los cristales líquidos esmécticos es su arreglo molecular, ya que está dado por capas. Las fases esmécticas se dividen en 2 grupos principales, ya que esto es por la dependencia del grado de orientación respecto al vector director. Y pues en este caso son las fases esmécticas ortogonales, o también las puedes encontrar como fase esmética A. Y bueno, también están las fases esméticas inclinadas o fase esmética C. Y también, bueno, tenemos los leotrópicos. Y los leotrópicos tienen la capacidad de formar estructuras ordenadas tanto en disolventes polares como en no polares. Y también esas podrían tener la geometría de calamáticos y discóticos, pero también se encuentra con una estructura ya sea de discoides o micelar. Propiedades ópticas. Hay algo que se llama eje óptico y es la causa de muchos fenómenos ópticos importantes. Es necesario mencionar que el eje óptico es un fenómeno colectivo que se da de forma espontánea en los cristales líquidos. Por ejemplo, si un rayo de luz blanca incide sobre el cristal líquido, formando un ángulo con el eje óptico, puede transformarse en luz de color al transmitirse a través del líquido, ya que pues su velocidad de la luz en el fluido depende de la dirección de propagación respecto al eje óptico. Pero bueno, además de esto, este cambio en el color también puede ocurrir en el rayo saliente, que se divide en 2 rayos luminosos cuyas intensidades relativas varíen dependiendo de la dirección del rayo incidente con el eje óptico. Y bueno, es bien conocido que los cristales líquidos con ejes ópticos se usan en múltiples aplicaciones tecnológicas, en las que pues es necesario dirigir los rayos luminosos de forma rápida y precisa. Y una aplicación muy conocida es la de los polarizadores, que solo transmiten algunos de los rayos luminosos que inciden sobre ellos y que se usan ampliamente en la fotografía de color o para fabricar lentes que te protegen de la luz del sol. Y bueno, los polarizadores permiten precisamente convertir la luz natural en polarizada al eliminar el rayo de la luz, que todas aquellas ondas cuya polarización no sea requerida. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.